¿Qué lo qué? Ay, Naruto, tan amado por muchos, tan odiado por otros y tan sobrevalorado por tus fans acérrimos. Hablar de Naruto en internet es meterte en el debate sin fin de tratar de comprender una trama que no viste o esquivar el demonio de la comprensión lectora. Créanme, los debates de esta serie son casi infinitos, aunque de cierta manera es algo bueno ya que demuestra lo trascendental que fue Naruto para la cultura popular, siendo parte del Big Three y salvándole el culo a los explotadores de mierda que nosotros conocemos como japoneses. Pero volviendo al tema de los debates, muchos de ellos se han centrado en tratar de entender a algunos personajes o descifrar si alguno de ellos fue reescrito por el bien de una trama más compleja. Y puede ser, pero no vamos a hablar de eso hoy. Uno de estos personajes es Rock Lee, el que probablemente es el favorito de muchos y a su vez uno de los personajes más maltratados de cara a la evolución de la obra. Muchos sabemos su historia, una de las peleas más icónicas del manga en general lo tiene a él como protagonista, pero me parece curioso cómo su arquetipo y valores en su primera etapa son tan mal interpretados y juzgados de maneras muy descuidadas, más que nada por engancharse a ciertas frases sueltas y no ver en realidad lo que representa el personaje en ese momento. Y es que, aunque no lo crean, Neji y Lee comparten ciertas características en su desarrollo en los exámenes Chunin. Sí, suena raro, pero son muy parecidos en sustancia, y eso es lo que trataremos de analizar el día de hoy. El por qué, en general, nadie entendió a Rock Lee. Sé que todos conocemos la historia de Lee, pero aún así hay que explorarlo un poco para comprender lo que iré explicando en el video. Rock Lee es un joven de la aldea de la hoja que tiene el sueño de ser un ninja, pero tiene un pequeño inconveniente, y es que tiene una condición de nacimiento la cual le impide moldear el chakra correctamente. Esto hace que no pueda utilizar ninjutsu ni genjutsu. Hola, aquí el Blackman que edita los videos. Si bien lo que dije anteriormente es cierto, la verdad es que buscando en cosas como wikis y información por ahí, pues sale cualquier cosa. Dicen que en realidad Lee no podía utilizarlo por falta de talento, o sea, utilizar el ninjutsu ni genjutsu, pero me parece un poco estúpido porque en realidad Naruto y otros personajes tampoco tenían tanto talento y podían utilizarlo. Por algo es una condición. De hecho, hay un lugar donde vi por ahí, creo que fue ayer, Lee no podía utilizar chakra por un defecto de nacimiento y algo relacionado con su balance, algo relacionado con su chakra yang, creo que era. Y pues es así, esa creo que es la explicación. Este tipo de tonterías se resuelve viendo el manga, pero como no me acuerdo dónde está la explicación directa o la más cercana, pues lo dejé así, aunque yo sé que en realidad es una enfermedad o una condición de nacimiento y no una puta falta de talento. De hecho, Lee tiene bastante chakra, más de lo normal, por algo pudo utilizar bien las puertas internas. En fin, eso solamente era una pequeña corrección. No quiere decir que no tenga chakra, es que no lo puede emplear de manera correcta. Esto generó burlas y rechazo de sus compañeros, pero no impidió que el joven Lee se metiera a la academia y luchara por sus sueños. Este ímpetu hizo que alguien muy importante llegara a su vida, Maito Gai. Gai se vio algo reflejado en Lee, por lo que fue observando de poco en poco para entender su empeño en el trabajo, además de que probablemente fue el que metió mano para que alguien como Lee pudiese graduarse de la academia sin utilizar ni ninjutsu ni genjutsu, o algo así porque en realidad esto nunca lo explicaron. Lee se graduó con esa condición. Supongo que fue una excepción, pero está curioso cómo Naruto nunca pudo pasar por no hacer bien unos clones, pero Lee pasó sin hacer nada. Volviendo al tema, Gai lo tomó como su pupilo junto a Neji y Tenten, dos genis de esa generación, y los entrenó por todo un año. En ese tiempo fue que Lee encontró en Gai a la que podría considerar la primera persona que vio potencial en él, y Gai también se encariñó mucho con Lee. No solo en el tema del corte y la vestimenta, Gai le mostró sus técnicas características, el loto primario, las puertas internas y el loto escondido, técnicas bastante peligrosas por cierto. Además, que aquí es donde empiezan las cosas que la gente parece que no ve. Gai le confió mucho a Lee y lo llenó de mucha confianza y seguridad. Confianza que de cierta manera se volvió en arrogancia, más que nada por basar toda su filosofía en la dichosa frase de el esfuerzo vence al talento. Creo que todos sabemos lo trascendental que fue esta frase en el fandom y cómo muchos piensan que Kishimoto mató su obra por no seguir esta filosofía. Lo que muchos no saben es que hay otra frase que destroza completamente esa. El esfuerzo vence al talento hasta que el talento se esfuerza. Esto puede ser una base creíble para lo que voy a decir, pero Lee no es cualquier cosa que podríamos pensar.
Lo único que tenía el tipo era ese defecto de nacimiento con el chakra y que es pendejo y medio, pero el tipo es un talento innato en el taijutsu. Aprender lo que le enseñó Guy en un año no es algo netamente de puro esfuerzo, sino también de tener ciertas cualidades. Lee no solamente era alguien con una voluntad de hierro para el entrenamiento, sino que se adecuó perfectamente al estilo de Guy y aprendió a su corta edad el uso de las puertas internas. En síntesis, al igual que Neji era un genio en su clan, Lee es alguien excepcional a pesar de sus problemas de nacimiento. Pero para el mismo Lee esto era fuente de su esfuerzo y trabajo duro, que también es correcto, pero el chico de por sí era muy bueno. Solo necesitaba un camino correcto que recorrer, y Guy era consciente de eso. Por algo lo entrenó, pero lo que no consideró es que Lee seguía siendo muy joven. Al enseñarle técnicas tan peligrosas le puso ciertas restricciones en las que sugerían peligro extremo o estatus de emergencia. Aquí la irresponsabilidad de Guy recae en que Lee no era alguien que poseyera más habilidades de las que su maestro le había mostrado. O sea, si bien las intenciones de Guy de cara a que se cuidara estaban bien intencionadas, hablamos de que Lee ya tenía una filosofía de lo que él creyó que lo hizo bueno en primer lugar. De ahí nace su irresponsable enfrentamiento con Sasuke. A mucha gente le encanta esta pelea porque fue la primera humillación al emo puto, me incluyo. Pero hay que ser justos, esta pelea era innecesaria. Lee solo buscó ese pleito porque quería probar sus habilidades con el que consideraban el genio de esa generación. Por algo, antes de que Lee matara a Sasuke con el loto primario, aparece Guy y le mete una trompa. Y sigue habiendo ocasiones donde Lee se mete en pleitos que no corresponden, como cuando fue a salvar a Sakura nomás porque le gustaba, aun cuando la misma le había rechazado y le dijo raro. Esto ocasionó que Cabeza de Bolo saliera mal herido por ir desconfiado con unos tipos que estaban rotos con los ataques del sonido. En serio, estaban rotos esos tipos. Pero todos sabemos cuál es el verdadero gran momento de Lee, su pelea con Gaara. Este enfrentamiento es súper popular, los Souls lo vimos en un AMV con Linkin Park de fondo, y esta pelea en cuestión sigue congruentemente lo que he estado hablando durante un rato. Guy, en el momento que ve que Lee tiene dificultades, le da permisos de quitarse las pesas. El mismo Lee lo cuestiona, pero respeta al final la decisión de su maestro. Aquí es donde empieza la verdadera pelea. No solo porque Lee es rapidísimo, sino que muestra de verdad su potencial. Muchas de las tomas se concentran en la sorpresa de los demás. El tipo raro de las cejas enormes está dándole pelea al tipo más aterrador de esos exámenes. Y las sorpresas no acabaron ahí, sino que cuando creímos que Lee no podría ganar por la armadura de arena de Gaara, el cabrón activó las puertas y le dio la paliza de su vida. Lamentablemente, como dije más atrás, las técnicas empleadas por Lee tienen consecuencias muy graves, más que nada porque el loto primario genera un impacto al usuario tras emplearlo y las puertas internas, sumado al loto escondido, pues dejaron entumecido al pobre Lee, lo que llevó a la escena donde prácticamente lo iban a aplastar. Si no hubiese sido por la intervención de Guy, el loco mío colgaba los tenis. Una de las cosas importantes en el final de la pelea es el remordimiento de Guy. Lee, aún malherido, se levantó, pero apenas era su voluntad. El muchacho estaba totalmente noqueado. Ahí Guy cayó en cuenta que fue descuidado. Le llenó la cabeza de sueños a un niño que apenas había recibido verdaderamente apoyo. Confió tan ciegamente en su ego que no vio que el muchacho le seguía el paso fielmente. El chico se creyó él mismo su lema, sin cuestionar que las personas con talento también tenían una historia, también podían llegar a esforzarse, pero sobre todo que él mismo tenía talento, que no fue una elección al azar. Esto se puede corroborar cuando vemos que en la final Sasuke pudo replicar los movimientos que a Lee le costó todo un año perfeccionar en un mes. Su velocidad y lo certero de sus golpes totalmente copiados. Pero de nuevo, aquí la gente no cae en que Sasuke tuvo que matarse. Podía tener los movimientos gracias a que Kakashi los copió, pero Sasuke entrenó bastante también. Que el mismo tenga una ventaja genética no es culpa de nadie, solo demuestra mi punto. El esfuerzo supera el talento hasta que el talento se esfuerza. Otro ejemplo claro de esto es Neji, y con quien se le puede comparar más directamente. El Hyuga era un genio hecho y derecho, pero nació en la rama secundaria de su clan. Y a pesar de su resentimiento y su obsesión con el tema del destino, él mismo se esforzó. No solo por su entrenamiento con el equipo Guy, sino porque él era un hipócrita. Mostraba ese pesimismo de mierda y te hablaba de un montón de cosas del destino solo para alimentar su ego y sacar ventaja, pero en sí mismo se esforzaba. De manera inconsciente sentía que su lugar era otro y quería demostrarlo. Por algo, cuando Naruto le menta que los clones eran su peor jutsu y le dice que para él no era un fracasado, Neji cae en cuenta que había estado atrapado en una burbuja y a su vez se esforzaba por ser algo más. Si bien la meritocracia no existe, Neji se muestra como hipócrita por demostrar algo, por querer ser más fuerte, por hacer ver a la rama principal que se equivoca. De ahí nace su fuerza. De dónde vengas no debe de definir hacia dónde vas. Esto queda muy bien con Lee. Hablamos de que el destino le dio una vida en la que jamás podría ser ninja, pero él quiso pelear contra eso. Y si bien Lee fue cegado en parte por la arrogancia, ni él mismo era tan consciente de que era tan descuidado, y es normal, era un novato después de todo. Es más,
Hasta el fantasma de Tenten cae un poco aquí, siendo que su pelea con Temari, que por cierto en el manga son como 2 paneles, se confió demasiado por estar en un equipo donde estaba un genio, y esto la llevó a su perdición, siendo alguien que no demostró nada importante. A lo que quiero llegar aquí es, Lee es un personaje que muestra un arquetipo que define a alguien que se esforzó, se le dio mérito y no logró el objetivo, pero debajo de eso está un personaje que se le dio una confianza jamás percibida, algo que lo llevó a un estado en el cual sobredimensionaba sus mismas capacidades. El tema de Sakura es un buen ejemplo, ya que él creía que haber conseguido poder ya le daba un estatus de guapo o algo así. El punto es que Lee como personaje plantea algo mucho más interesante que solo el tipo que se esfuerza para llegar a superar al talento. Es la lucha constante de alguien por demostrar de lo que es capaz. Es la muestra de que, aun siendo buena persona, podemos tener complejos e inseguridades. Además de mostrarnos que no todas las cosas que hacen por ti son siempre para tu bien, aunque los otros lo consideren. De hecho, es un comportamiento muy humano. En conclusión, Lee es un personaje muy desperdiciado a la larga por Kishimoto. Todo se redujo a una flanderización del mismo y que nunca se concretó un desarrollo como tal. Cosas como la pelea con Kimimaro, que literalmente son un chiste, son la muestra de que en algún punto ya la línea estaba hecha para el personaje. Se podría decir que su arquetipo va más allá que solo el personaje que podía con todo a base de esfuerzo. Es la subida y caída de un guerrero, alguien que confió ciegamente en sus habilidades y terminó muy mal. Y si bien logró recuperarse, las cosas no volvieron a ser las mismas, ya sea por temas del autor o por el tema de la editorial. Quién sabe si en Shueisha a alguien le apestaba el personaje. Este es un buen momento para despedir el video. Espero que les haya gustado. Si quieren lincharme o decirme que no entendí nada, ahí están los comentarios. Y si quieren que siga hablando de personajes de Naruto, pues se me van esperando porque quiero leerme el manga otra vez. Ya no confío mucho en el anime de Pierrot. Síganme en Twitter, por favor. Bueno, ya aquí acabaría el video. Espero que les haya gustado. Si no, no me importa, no sé, mátense. Bueno, este video debió de haberse subido hace como un mes y algo, pero pasaron cosas. Tuve que cambiar de equipo. Ya estamos en una computadora mejor que me da más margen de mejora a la hora de editar. Y sí, este video fue editado en Premiere, aunque no lo parezca. Tengo un mejor equipo para aprender unas cosas nuevas o mejorar mucho más a partir de cierto punto. Y pues los videos van a seguir viniendo, tranquilos. Tengo otro en proceso, tiene que ver mucho con este mes. Pero por el momento esto sería todo. Trataré de subir shorts también. Ya si les gusta el contenido, suscríbanse, hijos de su madre. Veo que van y ven los videos y nada, loco, nada de suscribirse. Denle suscríbanse. Esa mierda que hacen los youtubers genéricos, sí, suscríbanse. Y pues nada, adiós, ya sáquenme de aquí, por favor. Tengo 3 días editando, ayuda.